Vamos a echar un vistazo a otro horrible caso, el que te pasó el 5 de junio de 2002. Elizabeth Smart, de 14 años, dormía en su cama en la acomodada ciudad de Federal Alturas en Salt Lake City, Utah. Elizabeth y su hermana Mary Catherine compartieron una dormitorio en ese momento. Sin embargo, pronto un sueño tranquilo sería posible. Se hizo añicos a medida que avanzaba la noche. Un suave el hombre que hablaba abrió a la fuerza una ventana en él. Habitación de niña armada con un cuchillo. La intrusión despertó a Mary Catherine, pero ella fingió estar dormido con la esperanza de proteger su hermana. El hombre se volvió hacia ella, Elizabeth, y le ordenó que se callara o, de lo contrario, la dañaría aterrorizada. Elizabeth cumplió con sus exigencias. Ponerse los zapatos antes de ser llevado fuera de casa. Mientras tanto, María Catherine permaneció inmóvil esperando durante 2 horas, antes de finalmente despertar a sus padres. Ed y Lois, inteligente, les dijo que alguien había tomado a Elizabeth, pero sus padres al principio no le creí a Ed y Lois. Desestimó sus afirmaciones pensando que tal vez María Catalina estaba soñando. Sin embargo, a medida que se fueron desarrollando los acontecimientos, tomaron la historia de su hija se tomó en serio después. Inspeccionando a Elizabeth y Mary, el dormitorio de Catherine, Ed y Lois, descubrí una mosquitera cortada, confirmando la historia de Mary Catherine. Preocupado por Elizabeth, Ed y Lois contactó inmediatamente a las autoridades. La policía llegó a la casa de la familia Smart y cuestionó a Mary Catherine sobre el hombre que había secuestrado a Elizabeth de su dormitorio. Mary Catherine lo describió. El hombre tenía el pelo oscuro y se dio cuenta. Vello oscuro en los brazos y la espalda. Sus manos, a pesar de hablarle en voz baja. Elizabeth, durante todo el incidente, María Catherine todavía era capaz de identificar su voz me resultaba de alguna manera familiar. Sin embargo, me costó recordar algo específico. Circunstancias en las que pudo haber oído antes. Aproximadamente 3 horas y media después de Elizabeth fue tomada por las autoridades, que utilizaron el sistema de alerta Rachel para transmitir información sobre su secuestro a la alerta pública. Rachel recibió su nombre en honor a otra niña de Utah que fue secuestrada y asesinados al utilizar este sistema de alerta. Las autoridades podrían llegar rápidamente a una amplia audiencia y reclutar al público. Ayuda a localizar a Elizabeth porque Eddie Lois Smart había puesto su casa a la venta antes de que le arrebataran a Elizabeth. Dormitorio el 5 de junio de 2002. La policía miró a las personas que recorrieron la casa como posibles sospechosos en el caso de Elizabeth secuestro. Además del recorrido por la casa, la policía también registró el inteligente la computadora de la familia, que querían descubrir cualquier interacción en línea que Elizabeth pueda tener. He tenido con desconocidos, ya que esto era una táctica común utilizada en el secuestro de niños. Casos examinando sus registros informáticos. Esperaban determinar si ella había venido en contacto con cualquier persona que pueda tener conocido o estado involucrado en él. Secuestro el día después de que Elizabeth fuera. Secuestraron a sus padres y se fueron a la Nacional, la televisión, y pidió por su seguridad regresar de una manera desgarradora y el atractivo emocional de Ed Smart se dirigió a el perpetrador implorándoles directamente que trae a su hija a casa. Su voz, lleno de desesperación y amor, él suplicó al responsable de tomando a Elizabeth para tener misericordia y devuélvela sana y salva. Las lágrimas acompañaron a Ed súplica mientras hablaba de su inmenso amor por su hija y su inquebrantable compromiso de encontrarla. Cuando la policía habló con Elizabeth neighbors en Federal Heights, ninguno de ellos reportó ver o escuchar algo sospechoso en el día que Elizabeth fue secuestraron. Esta falta de información sorprendió a la policía, como esperaban, para recopilar más información para ayudar con él investigación. Poco después de Elizabeth secuestro del alcalde de Salt Lake City, Rocky Anderson, hizo público anuncio que ofrece una recompensa de $10,000 para su regreso seguro con su familia. Sin embargo, la recompensa pronto se elevó a $250,000. Casi 12.200 voluntarios se unieron a Elizabeth. La familia y los amigos de Smart buscan
En una conferencia de prensa, la policía le dijo a la público a pesar de los miles de consejos estaban recibiendo, estaban haciendo pocos avances en el rapto de Isabel. Las autoridades de Salt Lake City llamaron, con ayuda de otros departamentos de policía, en todo el estado, sin embargo, sin evidencia como una descripción del vehículo. No había mucha información para ir. Sin pistas en Elizabeth. Desaparición. La policía empezó a conseguir. Frustrado por la falta de progreso en su caso, Scott Atkinson, el capitán de el departamento de policía de Salt Lake City, dijo al público que todo el mundo todavía estaba un sospechoso del secuestro de Elizabeth todavía. Reiteró que la familia de Elizabeth no estaba. El foco de la investigación es uno de los 1.200 voluntarios que buscan. Elizabeth alertó a la policía sobre un hombre sospechoso que vio mientras estaba mirando a través de un cañón boscoso. Elizabeth, la voluntaria, describióla el hombre como estando en el área y actuando con recelo. Esta información impulsó a la policía a comenzar una búsqueda del hombre. La búsqueda duró toda la noche, pero a pesar de sus esfuerzos que la policía no pudo localizar el sospechoso individuo. Como resultado, ellos gobernaron él. Volcó y determinó que no era así creíble otro consejo recibido por él. La policía con respecto al secuestro de Elizabeth vino del lechero local en Federal. Heights, el lechero, afirmó tener vi a un hombre conduciendo un viejo GRY Honda o Nissan en la calle Elizabeth un día o dos antes que ella desaparición. Le dijo a la policía que él tenía una sensación peculiar sobre el conductor del coche y decidió anotarlo. Número de matrícula. Cuando la policía registraron minuciosamente su vehículo, base de datos para esa matrícula específica, número que llegaron con las manos vacías, incapaces para encontrar cualquier información relevante o los líderes desestimaron la pista por no ser correcta. Viable. Los agentes de policía investigando el secuestro de Elizabeth Smart se encontró con un desafío importante debido al gran número de individuos que se presentó en la residencia Smart en las horas siguientes a ella secuestro. Cuando llegó la policía en la escena alrededor de las 4 de la madrugada, la casa ya estaba lleno de numerosos individuos que causan potencial contaminación de cualquier evidencia posible que pudo haber estado presente durante la búsqueda. Para Elizabeth Smart, continuó la policía. Interrogó a un hombre que tuvo contacto con Elizabeth en una función social antes su secuestro. Sin embargo, pronto fue liberado esta persona y determinó que no tenía conexión con Elizabeth. Desaparición. Los esfuerzos de búsqueda intensificado y más de 20 pilotos voluntarios en sus aviones privados registraron el área de Salt Lake desde los cielos. Todavía los esfuerzos no dieron resultados con los perros rastreadores. Indicaron que habían olido algo en Cañón Red a varias millas de la policía. Localizó la casa de Elizabeth área, pero resultó ser un callejón sin salida. El padre de Elizabeth, Ed Smart, había llegado. El punto de agotamiento durante él busca a su hija se desplomó de Destran y tuvieron que llevarlo a el hospital. Sin embargo, unas horas más tarde, fue liberado y decidido a sigue buscando a su hija Ed. Inteligente y su esposa no habían podido. Dormimos y estábamos completamente agotados por él. La dura experiencia de Ed Smart en una entrevista con los medios expresó su frustración y determinación de encontrar a su hija, afirmando que él y su esposa apenas estaban manteniéndolo unido a pesar de Elizabeth. El agotamiento de los padres mientras buscaban. Su Ed y los Smart mantuvieron la esperanza de que creían firmemente que su hija estaba viva, en su inquebrantable creencia de que Elizabeth iba a volver a casa con ellos. Esta convicción fue inculcada profundamente dentro de sus corazones. La madre de Elizabeth, Lois Smart, expresó su amor y compromiso con su hija a través de los medios de comunicación. Dijeron en un tono poderoso y declaración emocional: Elizabeth, si puedes, escúchanos, te amamos, el amado Elizabeth. Se realizó una vigilia con velas rezando para que ella regrese a casa sana y salva. En respuesta al secuestro, la policía pidió al padre de Elizabeth, Ed, que tomara. Ed accedió voluntariamente a la prueba del polígrafo, con la solicitud demostrando el compromiso de la familia de ayudar a la
Autoridades en la búsqueda de su hija. Su familia estaba más que dispuesta a hacerlo. Todo lo que fuera necesario para ayudar a la investigación. La investigación sobre el secuestro de Elizabeth descartó la posibilidad de que ella hubiera escenificado su desaparición y determinaron que ella no había huido de Mark Klaus, su hija fue secuestrada y asesinada en California en octubre 1993. Se acercó a la familia de Elizabeth. Para ofrecer su apoyo viajó a Utah. Hablar con Ed y Lois Smart compartiendo sus propias experiencias y conocimientos para ayudar. Ellos navegan por el desafiante circunstancias a las que se enfrentaban durante una entrevista con el medio. Mark Klaus destacó cómo Internet se benefició de la desaparición de Elizabeth. Afirmó que con Internet la policía pudieron hacerlo de manera rápida y eficaz. Difundir la noticia sobre Elizabeth, volante de persona desaparecida, ya que esto lo permitió para llegar a un público más amplio y alertar personas en diferentes estados, aumentando las posibilidades de encontrarla. La policía pronto recibió información de que un hombre llamado Brett Michael Edmonds había sido citado en Federal Heights en la época Elizabeth fue secuestrada. Esta información. Detectives de LED buscarán a Brett por cuestionando. Sin embargo, su búsqueda de Brett no tuvo éxito porque no pudieron. No lo encontré en ningún lado como él. La investigación continuó por parte de la policía. Descubrió que Brett se había mudado a. Se produjo una persecución en Nuevo México y Texas y las autoridades finalmente detuvieron a un hombre. Creían que era Brett en un grandes almacenes. El individuo era arrestado por cargos de robo de auto y hurto en tiendas. Sin embargo, después de más durante la investigación se determinó que él no era Brett Michael Edmonds, a pesar del físico similitudes que el hombre estaba decidido a. No han tenido ninguna conexión con Elizabeth. Caso. Finalmente la policía encontró a Brett Michael Edmonds en Virginia Occidental, donde fue ingresado en el hospital debido a una sobredosis y una insuficiencia hepática de Brett. La salud era tan crítica que las autoridades temían que no sobreviviera. Sin embargo, su condición lo permitió. Posibilidad de interrogarlo sobre el secuestro de Elizabeth por Brett. Fue consciente, alerta y capaz de hablar, lo cual presentó una oportunidad para la policía y agentes del FBI que trabajan en el caso para entrevístelo, y él se mostró cooperativo. La policía concluyeron que Brett no tuvo nada que ver con el secuestro de Brett Michael Edmonds. Fue absuelto como sospechoso en el caso de Elizabeth. Tras el secuestro, la policía giró su atención a Richard Albert, de 48 años. Richie Ed, el padre inteligente de Elizabeth, informó a la policía que había empleado Richard en su casa durante 2 meses. Año anterior, según Ed, porque Richard no poseía un vehículo que llegamos a un acuerdo en el que Ed daría Richard su Jeep Cherokee 1990 a cambio de su trabajo. Sin embargo, Ed Mart no sabía que Richard Richie era un criminal de carrera y luego declaró que no habría contratado a Richard si había sabido de sus antecedentes. Los antecedentes penales de Richie se remontan a 1973, cuando fue condenado por segunda vez. Robo con allanamiento de morada de grado grave. Este robo marcó el comienzo de una serie de delitos cometidos durante varias décadas. En 1981 fue nuevamente condenado por robo por un incidente separado. Su crimen más grave ocurrió en 1983, cuando fue enviado a prisión por robo agravado y intento de asesinato. La condena resultó de un incidente en el que hirió a un oficial de policía durante un intercambio de disparos con las autoridades durante una farmacia. Robo. Además, Richard Richie fue condenado por robo en 1996 por robar acerca de alimentos por valor de $2,500 de una despensa de alimentos en Richfield. Según correcciones registros, Richard Richie fue puesto en libertad condicional en septiembre de 2000. En una entrevista con él, el medio Ed Smart expresó sus dudas sobre la participación de Richard Richie en el secuestro de su hija. Ed declaró que, a pesar de los antecedentes penales de Richie, él inicialmente se encontró que Rie era una empresa capaz. El trabajador. El 14 de junio de 2002, Richard Ray fue
arrestado por una violación de la libertad condicional y él. La policía no pudo confirmar su paradero el día que Elizabeth fue secuestrado, pero Richard Ritchie lo negó. Cualquier participación en el secuestro de Elizabeth. A través de un comunicado de su abogado, Richard Ritchie informó al público que la policía realizó una investigación exhaustiva. Registro de su casa incluso desenterrando su jardín. Sin embargo, no hay evidencia relacionada con el secuestro de Elizabeth. Fue descubierto por Richard. Ritchie afirmó que cooperó plenamente con la policía proporcionándoles muestras de sangre para comparación de ADN y SAT. A través de 26 horas de entrevistas también entregó su vehículo a la policía. Para investigación de julio de 2002. Elizabeth Smart había estado desaparecido durante un mes y su familia anhelaba desesperadamente que ella, al regresar a casa, pensaron en sus oraciones. Fueron respondidas cuando la policía recibió una informe de una niña que coincidió con Elizabeth. Descripción citada en Nebraska. Bajo sospecha. Circunstancias: un testigo en una gasolinera afirmó haber visto a una niña llorando, entre 12 y 14 años, que parecían ser retenida contra su voluntad en una minivan. El testigo proporcionó una información detallada. Descripción de la niña que coincidía. La aparición de Elizabeth en esta nueva. El desarrollo envió ondas de choque a través del familia inteligente como ansiosamente esperaban cualquier pista que pudiera llevar a encontrar su hija desaparecida. Sin embargo, el investigación policial sobre el informe reveló que no tenía nada que ver con el secuestro de Elizabeth. Después de un minucioso, la policía encontró insuficiente la búsqueda. Evidencia para conectar el avistamiento con el caso de Elizabeth es decepcionante. Discovery abandonó a la familia inteligente, lidiando con una mezcla de emociones mientras continuó esperando que Elizabeth estuviera a salvo. Regresar reconociendo el potencial por pistas falsas a pesar del revés. La familia inteligente se mantuvo firme en la determinación de encontrar a Elizabeth. Mantuvo un optimismo cauteloso al afirmar que, si bien no descartaban la posibilidad de que la chica de la gasolinera, la estación, podría ser Elizabeth que necesitaban para mantener la mente abierta en la familia. El portavoz expresó que no estamos necesariamente manteniendo la esperanza de que lo sea. Elizabeth, si fuera Elizabeth, seríamos. Mientras tanto, el principal sospechoso se mostró eufórico. La desaparición de Elizabeth. Richard Ritchie fue acusado de robo y allanamiento. Se declaró inocente de los cargos que se le imputan. Se presentaron cargos en 2 incidentes que involucran residencias en el gobierno federal, el barrio de Aids y el inteligente casa familiar. Richard Ritchie fue acusado de cometer robo en segundo grado, delito grave y robo, un delito menor de clase A, en el robo de artículos de una agencia federal, casa Aids, el 4 de abril de 2001. Además, Richard Ritchie fue acusado con el robo, un delito grave de tercer grado en el robo de objetos de la casa inteligente en el 6 de junio de 2001. Los objetos robados fueron no relacionado con el secuestro de Elizabeth. Investigación del distrito de Salt Lake. El abogado David Yocom celebró una rueda de prensa conferencia para anunciar los cargos que le imputan. Declaró que los objetos robados de la casa inteligente incluía joyas y una botella de perfume valorada en aproximadamente $3,500 cuando Edmart confrontó a Richard Ritchie sobre el robo. Richard negó el acusaciones y posteriormente fue despedido. Lamentablemente, la investigación policial sobre el secuestro de Elizabeth Smart sufrió un revés significativo en agosto 2002 cuando su mejor protagonista fue Richard Ritchie. Falleció por una lesión irreversible a su tronco encefálico que causó. La condición de Richard Ritchie está hemorrágica. Se deterioró significativamente y él finalmente perdió la capacidad de comunicarse o respirar por sí solo. Como resultado, su familia tomó la difícil decisión de retirarle el respirador. En un esfuerzo por salvar la vida de Ray, los médicos operaron para eliminar un coágulo de sangre en su cerebro y aliviar la presión en su tronco encefálico. Por desgracia, el daño ya estaba hecho y los esfuerzos fueron sin éxito a pesar de la pérdida de Richard. Las autoridades continuaron su
Esfuerzos para localizar y detener a aquellos responsable del secuestro. Sin embargo, la muerte de Reed representó un impacto significativo. Desafío en la investigación y la búsqueda del secuestrador de Elizabeth Smart. La pérdida del principal sospechoso obstaculizó el progreso de su caso y el reparto. Dudas sobre la viabilidad de otras pistas. En agosto de 2002, una niña de 11 años fue agredida sexualmente y golpeada después de que ella fue sacada de su dormitorio. La severidad de sus heridas era inimaginable, ya que los médicos del hospital descubrieron que cada hueso en el medio de su cara se rompió y tuvo que someterse a una cirugía. Pero lamentablemente su condición permaneció crítico tras el asalto policial. Arrestaron a un amigo cercano de la niña. Padre Javier S. fue acusado de robo agravado, agresión agravada e intento de asesinato. Según Javier Sicle recordó, llamando a la puerta principal de la casa de la víctima, pero afirmó que él desmayado. Después, sin embargo, a pesar de la inicial similitudes con el rapto de Elizabeth Smart, la policía determinó que Javier Sicle no tuvo nada que ver con su secuestro. A medida que pasan los meses, continuó pasando y Elizabeth Smart permaneció desaparecido. La policía. La investigación de Abdu se dirigió a métodos no convencionales en su intento. Encontrarla. Entre estos métodos fue la uso de psíquicos, individuos que afirmaron poder utilizar habilidades extrasensoriales, percepción para obtener información sobre la ubicación de la niña desaparecida. Según los psíquicos, proporcionó información a los investigadores, sugiriendo que Elizabeth podría ser encontrada Inomed en una cripta en las colinas de arriba Salt Lake City. Este consejo me motivó. Funcionarios de una empresa en Seattle informan que más de una docena de los miembros habían localizado el cuerpo de Elizabeth a través de un proceso psíquico especial llamado visión remota técnica. Según los miembros del grupo con sede en Seattle, sus habilidades psíquicas les permitieron determinar que Elizabeth había sido asesinada a pocas horas de ella. Secuestro. Sin embargo, al llegar a la tumba designada, los oficiales no encontraron señales de la desaparición de Elizabeth. En noviembre de 2002, un hombre llamado Walter Kenneth Holloway fue arrestado y acusado de extorsión. Walter Holloway había contacté con la familia inteligente y la SAL. El Departamento de Policía del Lago afirma ser el secuestrador de su hija. Elizabeth le exigió $3 millones a Ed y Lois inteligente para el regreso seguro de su hija y amenazó con hacerle daño Elizabeth si no recibiera el dinero. Sin embargo, la policía pudo seguir a Holloway hasta Carolina del Sur y determinó que no tuvo ninguna participación en el secuestro. Ed Smart declaró más tarde que estaba asqueado por el plan de extorsión y se sintió furioso porque desviar su atención del hallazgo su hija. El falso secuestro. Las acusaciones habían obstaculizado sus esfuerzos y recursos dedicados que podrían tener se han utilizado mejor para encontrar Elizabeth. En octubre de 2002, Elizabeth, la inteligente hermana Mary Catherine. De repente, me di cuenta de que la voz del secuestrador era la de un hombre desempleado. La familia, conocido como Emanuel, la familia había contratado. Emanuel trabajará en el techo y rastrillará hojas en su patio por un día. Sin embargo, los agentes de policía se mostraron escépticos debido al poco tiempo que Emanuel había trabajado. La familia. El largo tiempo transcurrido entre el rapto y la revelación y el tiempo limitado Mary Catherine tuvo. Escuché la voz del secuestrador a pesar de la duda que la familia tuviera un dibujante dibujar el rostro de Emanuel de su descripciones del boceto que finalmente se realizó. Lanzado en febrero de 2003 y contó en varios programas de televisión, incluidos Larry King en vivo y el más grande de Estados Unidos. Se busca el dibujo de un sospechoso que era liberado por la policía. Fue reconocido por familiares de un hombre llamado Brian David Mitchell, quien proporcionó a la policía fotografías contemporáneas del Stas. Las fotografías ayudaron a las autoridades a confirmar que el boceto era realmente preciso. Representación de Brian David Mitchell y en 12 de marzo de 2003, dos parejas en Sandy, Utah vio a Brian David Mitchell con una mujer y una niña. Reconocieron a Brian David Mitchell de las fotos que tenían
visto en las noticias que lo retrataban como el secuestrador de la niña desaparecida, la mujer. Acompañando a Brian David Mitchell estaba más tarde identificada como su esposa Wanda Berry. Una de las parejas llamó a la policía inmediatamente después de reconocerlos. El departamento de policía fue inmediatamente agentes de policía notificados y enviados al lugar tras ser interrogado. Elizabeth Smart, la niña desaparecida de Salt Lake City, fue identificada como la. Los oficiales la rescataron y arrestaron a ambos, Brian David Mitchell y Wanda Berry, después de que Elizabeth fue rescatada. El testimonio reveló un relato impactante de su secuestro, abuso y cautiverio. Elizabeth fue llevada a un campamento en las afueras de Salt Lake City. Cuando Brian David Mitchell la sacó de su casa, el campamento consistía en un refugio improvisado rodeado de densos follaje para proporcionar camuflaje. Aquí ella conocí a Wanda Berry. Brian David, la esposa de Mitchell, que interpretaría a una papel importante en su cautiverio. Según el testimonio de Elizabeth Smart, Wanda Berry inicialmente interpretó el papel de una figura materna que ofrece su consuelo y calor. Sin embargo, a medida que los días cambiaban, en semanas, el comportamiento de Wanda Barr comenzó a cambio sobre el que ella comenzó a ejercer control. Elizabeth exigiendo que se adhiera a sus extrañas creencias religiosas. Wanda Berry obligaría a Elizabeth a rezar y leer escrituras y participar en actividades religiosas. Los rituales son uno de los más traumáticos experiencias que Elizabeth enfrentó durante el cautiverio. Consistía en ser obligado a casarse. Brian David Mitchell amenazó a Elizabeth con daño físico si ella no cumplía con sus exigencias. La ceremonia de boda que Mitchell descrita como una ceremonia de amor eterno era una farsa, no tenía fundamento legal y sirvió solo como símbolo de Brian David. El control de Mitchell sobre Elizabeth. Tras el matrimonio forzado de Brian, David Mitchell procedió a agredir. Elizabeth justificó sus acciones afirmando que era un rey davídico que había recibido la orden de secuestrar a una virgen novias para luchar contra el anticristo. Brian David Mitchell insistió que Elizabeth fue la primera de muchas vírgenes que él raptaría y que ella lo acompañaría mientras luchaba contra esto. La figura mítica Elizabeth Smart perduró abusos inimaginables durante su cautiverio. Para evitar que escape, ella estaba encadenada a un árbol con un metal cable que la limitaba severamente. Movilidad fuera de la tienda. Ocupó este confinamiento constante. Le impidió buscar la libertad y la dejó sintiéndose atrapada e indefensa además de la restricción física, Isabel también fue sometida a tormento psicológico al que se vio obligada. Toma un nuevo nombre y elige el nombre Esther después de Esther del Antiguo Testamento. El cambio de nombre fue un símbolo de la pérdida de su identidad y la manipulación y control ejercido sobre ella por Brian David Mitchell y Wanda Berry. Uno de los aspectos más inquietantes del cautiverio de Isabel fue él. Sobrevivió a repetidas agresiones sexuales en las manos de Brian David Mitchell y ella se vio obligado a soportar estos ataques varias veces al día, dejándola traumatizado y temeroso. Además del abuso sexual de Elizabeth, me obligaron a mirar revistas explícitas, exacerbando aún más su trauma y la degradación de Elizabeth era constante. Amenazados con violencia e incluso con la muerte. Brian David Mitchell regularmente la amenazó con matarla, dejándola en un estado constante de miedo y ansiedad. Miedo constante e incertidumbre solamente intensificó el abuso que sufrió, dejándola sintiéndose abrumada y indefensa para debilitarla aún más. Resistencia Mitchell y a menudo forzada. Elizabeth bebería alcohol y tomaría drogas. Estas sustancias se utilizaban como significa reducir su resistencia y hacer es más fácil para él controlarla. La intoxicación constante la dejó desorientado y vulnerable, haciéndolo más fácil para los abusadores llevarlo a cabo. Sus horribles actos. Elizabeth también fueron muerta de hambre y alimentada con basura por sus captores. Después de su rescate, Elizabeth llamó a Wanda Berry la mujer más malvada que jamás conoció. Se conocieron después de años de procedimientos legales. Wanda Berry se declaró culpable de todos los cargos derivados de Elizabeth secuestro y fue condenado a
Mandatos concurrentes de 15 años en el estado. Y prisión federal en 2016 su federal. Se le levantó el encarcelamiento y fue condenada a prisión. Transferido del Servicio Médico Federal. Centro Carswell en Fort Worth, Texas a la prisión estatal de Utah en Draper, Utah, para comenzar a cumplir su condena en la prisión estatal. La sentencia de Elizabeth Smart protestó por la estreno de Wanda Berry en septiembre de 2018. Pero Wanda Berry aún así fue liberada. Elizabeth Smart, quien en la época de Wanda. La liberación de Barr fue una defensa de los derechos de los niños. Seguridad declaró que creía en Wanda. Berry todavía tenía el potencial de hacer daño. Otros argumentaron que Berry no había demostró remordimiento por sus acciones o cualquier signo de rehabilitación. Su protesta atrajo la atención de los medios y destacó las preocupaciones actuales en torno a la liberación de los condenados criminales después de una larga batalla legal que duró varios años. Brian David Michie fue condenado a cadena perpetua por el secuestro de Elizabeth Smart. Durante la audiencia de sentencia, Elizabeth tuve la oportunidad de dirigirme a ella, secuestrador, directamente de una manera poderosa y declaración emotiva que expresó el dolor y el trauma que le había causado. Le dijo que los 9 meses que pasó en cautiverio se había llevado una parte de su vida que nunca podría recuperarse. A pesar de esta dura prueba, Elizabeth demostró una notable resiliencia y disuasión. Ella le aseguró a su secuestrador que ella llevaría una buena vida a pesar de la oscuridad que él había traído a su vida. Las palabras de Elizabeth reflejaban su fuerza y determinación para superarla. Desafíos. Gracias por ver esto vídeo. No olvides suscribirte para más contenido sobre crímenes reales.